Bien, en esta sesión voy a resolver una serie de problemas relativos a la ecuación de la energía en su forma de ecuación de Bernoulli. Hay que recordar que para que la ecuación de la energía se le dé el tratamiento de la ecuación de Bernoulli, se tienen que cubrir algunos conceptos importantes. Estos deben ser los siguientes. Primero, que exista un flujo estacionario. Segundo, que el flujo sea incompresible. Tercero, que sea no viscoso, es decir, que sea un fluido ideal sin fricción. Y cuarto, que no exista intercambio de calor o trabajo con el medio. Cuando se cumplen todos esos conceptos, entonces la ecuación de la energía se simplifica sustancialmente y cuando la aplicamos entre dos puntos se convierte en lo que conocemos como ecuación de Bernoulli. Voy a resolver una serie de ejemplos en los que se puede utilizar la ecuación de Bernoulli y en algunos de ellos remarcaré los principios a fin de que quede claro para todos. El primer problema es simplemente determinar la altura máxima a que puede subir el chorro de agua proveniente de un depósito que está presurizado en la parte superior con una salida en el fondo y conectado a una boquilla. Entre la boquilla y la parte alta del nivel hay 20 metros y lo que se quiere conocer es cuál sería la altura máxima que subiría. Bien, una de las primeras cosas que tengo que hacer es ver si se cumple las condiciones para aplicar la ecuación de Bernoulli. La primera es que el flujo sea permanente, es decir, que la velocidad en un punto, la variación de la velocidad en un punto respecto del tiempo sea igual a cero. Ese concepto no se cumple enteramente aquí, porque a medida que transcurra el tiempo, la cámara de presión que hay aquí va a bajar su valor, va a ir bajando de 2 atmósferas a 1.9, 1.8, etcétera, y conforme disminuya la presión aquí, va a ser menos la velocidad acá. Entonces, aparentemente no se cumpliría el concepto de que el flujo sea estacionario. Sin embargo, el análisis lo vamos a hacer para el instante mostrado en la figura, es decir, para el momento en que hay una presión de 2 atmósferas. Entonces, siendo así, el flujo se puede considerar como cuasi estacionario y se puede aplicar la ecuación. Entonces, lo primero, el flujo es estacionario, ya dijimos que se puede considerar como estacionario. El flujo es incompresible, sí lo es, puesto que el depósito contiene agua. El agua es un fluido líquido y consecuentemente la gran mayoría de los líquidos se les puede considerar para todas las aplicaciones prácticas como incompresibles. Luego, ¿existe fricción en la tubería? Sí, sí existe, pero para el caso estamos considerando que no lo hay porque en ningún lugar en la ecuación de la energía estoy juntando las pérdidas, no estoy tomando en cuenta las pérdidas, estoy pensando que son despreciables para el problema. Entonces también se cumple. ¿Hay una entrada de calor o una salida de trabajo o entrada de trabajo al sistema o al volumen de control? No lo hay. Entonces se cumplen todas las condiciones y puedo aplicar la ecuación de Bernoulli. Lo siguiente es que elija dos puntos convenientes para aplicar la ecuación. ¿Qué debo de conocer en esos puntos? Debo de conocer la presión, la velocidad y la altura de los dos lados de la ecuación, es decir, necesito conocer 6 variables, de manera que los puntos debo elegirlos de forma que tenga 5 variables conocidas para poder despejar de la ecuación la que resta. Entonces, usualmente los puntos que voy a escoger son un punto que esté relacionado con la variable que quiero determinar, que en este caso podría ser el 3 o podría ser el 2. El 3 parece estar mejor relacionado puesto que mide la altura máxima. El otro punto debe ser un punto dentro del circuito que me permita involucrar las variables de presión, velocidad o altura
o que tenga una manera de conocerlas fácilmente. Entonces, voy a considerar el punto 1, puesto que es donde se aplican las dos atmósferas. En este lugar conozco la presión, la altura seguramente la voy a conocer y conozco la velocidad, porque la velocidad va a ser prácticamente cero. Voy a tomar este punto como el punto a partir del cual voy a medir las alturas. Voy a medir z. Entonces, voy a aplicar la ecuación entre los puntos 1 y 3. Entonces, básicamente lo que expresa la ecuación es que la energía que existe en el punto 1 debe ser igual a la energía que existe en el punto 2. Cada término de aquí es un término energético. Este es energía de presión, energía de velocidad y energía de posición, expresada en metros. Bien, entonces en metros de columna de líquido, para que signifique una cantidad energética. Bueno, entonces voy a analizar ahora cada uno de los puntos para ver qué conozco, qué no conozco y ver la manera de simplificar la ecuación y despejar la variable que me interesa, que en este caso sería la Z3. Bien, entonces la presión en el punto 1. La presión en el punto 1 es de 2 atmósferas. Es 2 atmósferas que expresada en pascales sería 2 veces 101.300 pascales, o sea, 202.600 pascales. Esa la conozco. Tengo este término conocido. Luego, la velocidad en el punto 1 es la velocidad en la superficie del líquido. Para determinar esa velocidad voy a asumir que la cantidad de fluido que sale por aquí es pequeña comparado con el tamaño del recipiente, de manera que es muy poco lo que baja en un segundo o en 5 segundos o de un instante a otro. El nivel es muy poquito lo que baja porque es poco lo que sale comparado con el tamaño del recipiente. Entonces la velocidad 1 es prácticamente cero. La voy a poner como aproximadamente igual a 0. Luego, la altura 1. La altura 1. Dado que voy a medir a partir precisamente del punto 1, pues entonces la altura 1 sería 0. Bien, ya tengo el primer punto, ahora voy a las partes del segundo punto. Entonces ahora, la presión en el punto 3. El punto 3 corresponde al punto más alto del chorro, al punto donde quiero determinar la altura. Como este punto está abierto a la atmósfera y voy a aplicar la ecuación para presiones manométricas, entonces, dado que es igual a la presión atmosférica, expresado de manera manométrica, sería igual a 0. Entonces ahí la presión vale 0. Luego, la velocidad en el punto 3. Para explicar eso voy a partir del punto 2. Cuando el líquido sale en el punto 2, lleva la velocidad más alta, digamos, con relación a la tobera. A medida que empieza a subir, actúa la gravedad y empieza a disminuir su velocidad lentamente. Va subiendo, subiendo, subiendo y disminuyendo su velocidad hasta que llega al punto 3, al punto de altura máxima. En ese punto el chorro se detiene y empieza a caer, como lo indican esas líneas ahí. Entonces quiere decir que la velocidad en 3 es 0 también, porque sale a velocidad máxima, va disminuyendo, llega al punto más alto, se hace 0 y regresa. Me resta entonces nada más Z3, la altura 3. Entonces, la altura 3 sería esta medida de aquí. Esto sería
Z3. Entonces Z3 va a ser la altura máxima menos 20. Entonces voy a poner aquí la altura máxima menos 20 metros. Luego entonces, ¿cuántos términos conozco? Conozco presión 1, velocidad 1, Z1, P3 y B3. Conozco 5 de los 6 términos involucrados en la ecuación, por tanto puedo despejar el otro. Voy a sustituir los valores y hacer el despeje. Entonces, presión 1 me quedaría 202.600 pascales entre el peso específico del líquido, que es 9.790, puesto que es agua, más la velocidad 1, el siguiente término es 0, más la altura 1, que vale 0, debe ser igual a la presión 3, que vale 0, más la velocidad 3, que vale 0, más Z3. Y Z3 vale Hmax menos 20. Por tanto, si despejo de ahí la altura máxima, la altura máxima va a ser entonces y haciendo esas operaciones tengo que esa altura máxima debe dar 40.65 metros. Y con eso he resuelto el primer ejemplo. Entonces nada más es un recipiente presurizado que tiene una boquilla en un extremo y quisimos calcular la altura máxima a la que puede subir. Este mismo resultado lo pude haber obtenido si aplico la ecuación entre el punto 1 y 2 y después entre el punto 2 y el 3. Entonces, ese ejercicio va a quedar pendiente de que lo hagan para comprobar que efectivamente da los mismos 40.65 metros si voy primero entre el 1 y el 2 y entre el 2 y el 3. Bien. Ok, vamos a resolver entonces otro problema para el cual me voy a valer de un esquema distinto. Este problema es relativo a un recipiente que está lleno con dos líquidos distintos y que tiene un orificio cerca del fondo por el que está saliendo un chorro de agua. Entonces, el recipiente tiene 3 pies de aceite, de un líquido que es aceite, que para diferenciarlo del de abajo lo voy a poner de manera punteada. Este es un aceite con una densidad relativa de 0.75 y debajo de él hay agua.
El diámetro del tubo de salida es de 4 pulgadas. Y lo que se quiere determinar es cuál es el flujo volumétrico que sale por el orificio. Es decir, dicho de otra manera, lo que quiero determinar es cuál es la velocidad para que al multiplicarla por el área obtenga yo el flujo volumétrico. Dado que, si recuerdan, en la ecuación de la energía no está involucrado de manera directa el flujo volumétrico, está involucrada la velocidad. Entonces, hay una cantidad de puntos que pudieran ser, digamos, útiles para resolver el problema. Uno de ellos es el nivel superior del aceite, otro el nivel inferior del aceite, uno más podría ser un punto situado a la altura de la salida pero dentro del agua, y uno más que también se antoja obvio es a la salida, ¿verdad? Entonces puedo elegir cualquiera de los puntos del 1 y el 2 y el 3 y el 4 y el 2, o cualquiera combinación. Como lo que me pide es el gasto, se antoja que el punto 4 esté involucrado. De los 3 puntos que me restan, conozco más datos del punto 1 que del 2 o del 3. Para obtener la presión en el 2 tendría que multiplicar por esta altura, y para obtener la presión en el 3 tendría que multiplicar por esta altura. De manera que voy a elegir el punto 1 y el 4 como los adecuados para aplicar la ecuación. Nada más, antes de hacer eso, vuelvo a revisar las condiciones para las cuales es válida la ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿es válida? Sí, existe un flujo estacionario. Como voy a calcular para este momento, aunque la velocidad aquí cambia con el tiempo, lo voy a hacer en un instante determinado, entonces puedo decir que el flujo nuevamente es cuasi estacionario y la ecuación sería válida. Luego, ¿el fluido es incompresible? Sí, sí lo es, porque el agua y el aceite, ambos se pueden considerar prácticamente incompresibles. ¿Los fluidos son no viscosos? Sí, porque no estoy considerando ninguna fricción con la tubería o el recipiente. Y finalmente no hay intercambio ni de calor ni trabajo. Entonces, como se dan todas las condiciones, puedo aplicar la ecuación de la energía. Y podría decir que la presión en el punto 1 entre el peso específico más la velocidad al cuadrado entre 2g más z1 va a ser igual a la presión en el punto 4 sobre el peso específico, esta letrita es una P, más la velocidad 4 al cuadrado entre 2g más z4. Entonces ya tengo ahí la ecuación, y nuevamente voy a analizar cada uno de los 6 términos que intervienen ahí para ver cuáles puedo eliminar y cuáles puedo calcular o simplificar, ¿no? Entonces voy a hacerlo directamente sobre la ecuación. La presión en el punto 1. El punto 1 es un punto abierto a la atmósfera. Por lo tanto, si la ecuación está planteada con presiones manométricas, este término de aquí es igual a 0. La velocidad en el punto 1. Nuevamente, es poco el líquido que sale comparado con la dimensión del recipiente, entonces este término también es prácticamente 0. Y Z1 depende del punto a partir del cual voy a medir. Voy a pensar que Z lo voy a medir a partir del nivel del punto 4. Voy a medir aquí Z. Entonces, Z1 sería esta altura son 4 pies de agua. Serían 4 pies de agua más los 3 pies de aceite. Ahorita lo voy a poner así. Serían 4 pies de agua más 3 pies de aceite. Luego,
la presión en el punto 4. El punto 4 está abierto a la atmósfera. Esto vale 0. La velocidad en 4 es exactamente lo que estoy buscando, es mi incógnita. Y la altura 4, puesto que estoy midiendo a partir de ese nivel, valdría 0. ¿Ya? Entonces, me da que la velocidad en 4 va a ser simplemente la raíz cuadrada de z1 multiplicado por 2g. Pero tengo un pequeño problema. Z1 lo tengo expresado como una altura de columna de agua y una altura de columna de aceite. Entonces, lo que voy a hacer ahora es transformar los pies de aceite en pies de agua para que me quede solamente agua. Para lograr eso, me voy a valer de la densidad relativa. Entonces, me quedaría 4 pies de agua más 3 por la densidad relativa. Porque esta es la densidad relativa al agua. De manera que con esta operación convierto los pies de aceite en pies de agua. ¿Sí? El resultado de esa operación es 6.25 pie. Y con esto ya podría despejar B4 de acá. Y me quedaría B4 va a ser 6.25 por 2G raíz cuadrada. Entonces, en este caso G vale 32.2 pie por segundo al cuadrado, porque estoy utilizando el sistema inglés. Bien, entonces la velocidad 4 va a ser 6.25 pie por 2 por 32.2 pie por segundo al cuadrado, raíz cuadrada. Bien, entonces ejecutando las operaciones, la velocidad 4 me da de 20.06 pie sobre segundo. Y con eso ya estoy a un paso de calcular lo que me pide el problema. El problema me pide que determine el flujo volumétrico. Entonces, el flujo volumétrico va a ser simplemente la velocidad por el área. Como la velocidad que conozco es la 4, será la velocidad 4 por el área en el punto 4. Y esa área en el punto 4 va a ser simplemente pi en 4 por el diámetro al cuadrado. El diámetro al cuadrado va a ser expresado en pies 4 entre 12 al cuadrado. Bien, entonces el flujo volumétrico va a ser 20.06 por pi en 4 por 4 entre 12 al cuadrado. Estos son pies por segundo y estos serán pies cuadrados, de manera que el resultado va a ser en pies cúbicos por segundo. Si hago esas operaciones, el resultado me da 1.75 pie cúbico por segundo. Y con esto contesto la pregunta original del problema. Noten que el flujo volumétrico ni el flujo másico están involucrados aquí, pero sí está involucrado la velocidad. Entonces, con la velocidad del área pude llegar al flujo volumétrico. Bien, entonces este es un segundo ejemplo de la aplicación de la ecuación de la energía en su forma de la ecuación de Bernoulli, con una pequeña variante en donde en lugar de haber
un solo líquido en el recipiente, hay dos líquidos. Lo importante, hay que recordar, es que la ecuación implica 6 variables, 2 de velocidad, 2 de presión y 2 de altura. Entonces, siempre que aplique la ecuación, tengo que cuidar que solamente desconozca una de ellas. Puedo también, en algunos casos, desconocer 2 o a lo mejor, no creo que 3, pero 2 variables sí, y entonces volver a aplicar la ecuación de la energía entre otros 2 puntos, enlazar nuevamente con alguno de los puntos de interés de la ecuación anterior y resolver por simultáneas, ¿verdad? O sea, puedo tener una variable desconocida por ecuación de la energía que planteé, y como las puedo plantear entre diferentes puntos, pues puedo generar tantas ecuaciones independientes como parejas de puntos elija. Entonces, en ocasiones es necesario dejar indicada alguna de las variables que estoy buscando, volver a aplicar la ecuación para otros 2 puntos, obtener lo que necesito y regresar a la ecuación original. Pero eso lo vamos a hacer en otros ejemplos un poquito más adelante. Voy ahora a resolver un problema un poquito distinto, pero que involucra también las variables de presión, velocidad y altura, y que aunque en un principio no parece un problema que pudiera resolverse con la ecuación de Bernoulli, sí es posible hacerlo. Y se trata de un recipiente que tiene la forma parecida a una jeringa, en el cual hay un émbolo. Ese émbolo se mueve aquí con una velocidad, y como consecuencia de ello hay un flujo de este lado. Entonces esto pues se supone que está fijo, ¿no? Entonces lo que se mueve es el émbolo, impulsa el fluido aquí adentro y lo saca por este lado. Las dimensiones son el diámetro de salida 2 pulgadas, el diámetro de la jeringa o el recipiente en el cual se mueve el émbolo serían 4 pulgadas, y esta velocidad a la que se mueve el émbolo serían 4 pi por segundo. Bien, y ahora la pregunta es, ¿qué fuerza se necesita aquí para que el émbolo se mueva con esta velocidad? Bien. Esa es una de las preguntas, y la otra es, ¿cuál sería la velocidad de este flujo? Bien, entonces es un problema que requiere también que use algunas otras herramientas que ya se conocen. Voy a llamar a los puntos del lado del émbolo el 1 y del lado de la salida el punto 2. Voy a transformar estas 2 pulgadas en pies y estas 4 pulgadas también en pies. 2 pulgadas entre 12 sería 0.166 pulgadas. Perdón, pies. Y 4 pulgadas serían 0.33 pies. Bien, entonces
lo primero que me pregunto es cuál sería la velocidad en 2. Para obtener la velocidad en 2 no voy a utilizar la ecuación de la energía, sino la ecuación de continuidad, ¿verdad? Y tomaría el volumen de control como la parte interna, esta. Como está en flujo estacionario, sabemos que de la ecuación de la energía, la sumatoria de todos los flujos que atraviesen la superficie de control debe ser igual a 0. De manera que puedo decir que ρ1, B1, A1, el primer flujo sería negativo porque es un flujo de entrada y el segundo sería positivo porque es un flujo de salida. Me quedaría así. Como la densidad es la misma, omito la densidad y me queda simplemente que B1 por A1 vale B2 por A2. De ahí despejo B2 y B2 me queda simplemente como B1 por la razón de A1 a A2. B1 ya la conozco. Las que no conozco son las áreas, pero las puedo determinar o las puedo indicar. Esto sería lo mismo que B1 por el área 1, que valdría pi en 4 por el diámetro 1 al cuadrado. Y el área 2 vale pi en 4 por el diámetro 2 al cuadrado. Elimino el pi en 4 y encuentro que la velocidad en 2 va a ser la velocidad 1 por la razón entre los diámetros al cuadrado, ¿no? Aquí no importa en qué unidades lo meta, si lo meto en pies o en pulgadas, porque este término va a ser adimensional. Entonces me va a quedar 4 pie por segundo, que multiplica a d1 al cuadrado, que serían 4 al cuadrado, entre 2 al cuadrado. Y ese resultado me da simplemente 16. Este 2 al cuadrado se va con este y 4 por 4 me da 16 pie por segundo. Y con eso contesto la primera incógnita. Voy ahora sí, a determinar la fuerza, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer para determinar la fuerza? La voy a determinar de manera indirecta. Lo que voy a determinar es la presión, me voy a valer del área y la voy a relacionar con la fuerza. Entonces, mis puntos de interés en este caso son muy obvios porque uno es el émbolo que se está moviendo y consecuentemente mueve el flujo aquí, mueve el líquido aquí, y el 2 porque es la salida. Entonces me quedaría presión 1 entre el peso específico más la velocidad 1 al cuadrado entre 2g más z1 igual a la presión 2 entre el peso específico más la velocidad 2 al cuadrado entre 2g más z2. Entonces, lo que voy a determinar de la ecuación es la presión. ¿Cuál es la presión aquí? Para que esa presión multiplicada por el área me dé la fuerza. Entonces, lo que ando buscando es la presión 1 para poder determinar F. Voy a ver cuáles términos de la ecuación conozco y cuáles puedo eliminar. La presión 1, que es el primer término, es precisamente mi incógnita. La velocidad 1, esta de aquí, vale 4 pie por segundo. Y la altura 1 va a ser igual que la altura 2, independientemente de dónde ponga el nivel de referencia. Si el nivel de referencia lo pongo, digamos, al centro de la jeringa para medir, entonces Z1 valdría 0 y Z2 también valdría 0. Si lo pusiera por acá a 10 metros de este lugar,
Z1 valdría 10 metros y Z2 valdría 10 metros. De manera que estos términos, el Z1 y el Z2, van a valer 0 si pongo el nivel de referencia ahí. Entonces, ahí lo voy a poner. Luego, continuando con los términos, la presión 2 está abierta a la atmósfera, de manera que este término también va a ser 0. Y la velocidad 2 ya la conozco, es la de 16. Entonces conozco todo, menos la presión. Pero esa presión, la presión 1, va a ser la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado entre 2g multiplicado por el peso específico. Si despejo la presión 1 de la ecuación de Bernoulli, me quedaría eso, ¿no? Entonces, voy a hacer las sustituciones. La presión 1 va a ser entonces la velocidad 2, 16 al cuadrado, menos la velocidad 1 al cuadrado, entre 2g. Nuevamente estoy en el sistema inglés, voy a expresar g en pies por segundo al cuadrado, que es 32.2. Y todo eso lo voy a multiplicar por el peso específico. El peso específico regularmente se toma a 20 grados centígrados, que son aproximadamente 70 Fahrenheit. El peso específico del agua en unidades del sistema inglés es 62.3 libra-fuerza por pie cuadrado. Si hago las operaciones que tengo indicadas ahí, la presión 1 me va a dar 232.17 libras fuerza por pie cuadrado. Y lo que me resta entonces ya nada más es relacionar la presión con la fuerza. ¿Cómo lo voy a hacer? Recordando que la presión vale la fuerza entre el área, de donde la fuerza va a ser la presión multiplicada por el área. La presión ya la conozco, como quiero la fuerza en el punto 1, entonces sería presión 1 y área 1. La presión 1 ya la tengo, la acabo de calcular, me falta el área 1. El área 1 la voy a calcular en pies cuadrados para mantener las unidades. Entonces, el área 1 va a ser pi en 4 por el diámetro 1 al cuadrado. Entonces esto va a ser pi sobre 4 por el diámetro 1, expresado en pies son 0.3333 pies al cuadrado. Y consecuentemente, ahora sí, si calculo la fuerza, va a ser la presión 232.17 libras fuerza por pie cuadrado, que multiplica al área, que es pi en 4 por 0.3333 al cuadrado, pie cuadrado, y ejecutando esas operaciones me da que la fuerza es 20.25 libras fuerza. Entonces se resolvió el problema de determinar la magnitud de la fuerza con que hay que apretar el émbolo de una manera, digamos, indirecta, porque obtuve por medio de la ecuación de Bernoulli la presión y mediante la fórmula de presión igual a fuerza sobre área pude ser capaz de calcular la fuerza. Entonces, aunque la ecuación de Bernoulli no involucra las fuerzas, sí involucra la presión, y la presión
la pude relacionar por medio de la fórmula con el área y la fuerza necesaria. Entonces, este sería, digamos, como el inciso B del problema. El inciso A fue determinar la velocidad. Para la velocidad también no utilicé la ecuación de Bernoulli, sino utilicé la ecuación de continuidad, puesto que todo el líquido que se mueva aquí va a salir por acá. Entonces se mantiene, está como si estuviera en flujo estacionario. Entonces, velocidad 1 por el área 1 es igual a velocidad 2 por el área 2. Entonces es un problema que involucra las dos ecuaciones, tanto la de continuidad como la de la energía. Para variar un poco en lo que estamos haciendo, voy a plantear ahora un problema en el que se utilicen las presiones absolutas en lugar de las presiones manométricas en la solución del problema. Bien, voy a hacer un dibujito y ahorita explico el problema. Bien, el problema es el siguiente. Se está extrayendo agua de un recipiente por medio de un sifón. Se quiere determinar cuál sería la altura máxima entre el nivel y el punto B que permite que el sifón siga operando. Es decir, a medida que esta altura crece, la velocidad del agua de salida se incrementa, puesto que es mayor la altura. Pero hay un momento en que cuando esa velocidad se incrementa a una cantidad, a una magnitud tal que conforme esta se va incrementando, la presión en la tubería disminuye. Particularmente en el punto B, que es el punto más alejado, es donde la presión disminuiría más. Al disminuir mucho la presión, lo que ocurre es que el líquido alcanza el valor de su presión de vapor y forma burbujitas. Esas burbujas que se forman a partir del aire que se queda atrapado en el mismo líquido
se le conocen como cavitación, la formación de esas burbujas, el hecho de que esas burbujas se formen y exploten. Tiene varios efectos nocivos en la maquinaria que maneja fluidos, en la turbomaquinaria. Pero en este caso, lo que nos interesa nada más es determinar cuál sería la altura máxima a la que esto se puede levantar para que se alcance la presión de vapor aquí. Una vez que se alcanza la presión de vapor en ese punto, pues el líquido, como el nombre lo dice, se evapora y se rompe la continuidad entre el fluido, de manera que el sifón deja de operar. Entonces, dicho de otra manera, lo que estamos determinando es la altura máxima para la cual puede operar un sifón para vaciar un recipiente con agua en determinadas condiciones. Para este problema, la temperatura del agua es tal que la presión de vapor, la presión en el punto B, de acuerdo con las tablas de presión y temperatura, es de 23.544 kilopascales. Esa es la presión de vapor. Quiere decir que cuando la presión disminuya de este valor, pues entonces aquí se va a evaporar el agua y se va a cortar el sifón. Para las condiciones que se muestra, esta sería la presión de vapor. Bien. Ok, entonces tengo que elegir dos puntos que me sean de interés para aplicar la ecuación. Estoy asumiendo desde luego que el flujo es estacionario, que el líquido es incompresible, que se desprecian las pérdidas por fricción y que no hay intercambio de calor o trabajo, como no lo hay en el diagrama. Entonces puedo aplicar. Voy a aplicar entre los puntos C, que es un punto que de alguna manera puedo conocer la presión y la altura. La velocidad no la puedo conocer de momento, pero la puedo conocer si aplicara entre A y C. Podría conocer la velocidad en C, pero me parecen como más útiles los puntos B y C. El B porque involucra la altura que estoy buscando, y el C porque es un lugar donde es fácil que conozca algunas de las variables de altura, presión o velocidad. También lo podía conocer en el A, pero no gano nada si lo hago entre el A y el B. Voy a aplicar entonces la ecuación entre los puntos B y C. Bueno, otra cosa importante que debo decir es que la presión de vapor es una presión termodinámica, es decir, se mide con relación al cero absoluto, por lo tanto contiene la presión manométrica. Entonces, dado que esta presión es absoluta, cuando utilice la presión en los puntos que están abiertos a la atmósfera, el A o el C, tengo que considerar la presión atmosférica con su valor, puesto que esta es absoluta, con su valor absoluto. No va a ser cero como en los otros problemas que hemos estado resuelto, sino va a tomar el valor de la presión absoluta que tiene la presión atmosférica, que son los 101.300 pascales. Bien, entonces aplico la ecuación. Ahí está ya la ecuación aplicada entre dos puntos. Voy ahora a ver qué conozco de ahí. La presión en B es un término que conozco porque va a ser la presión de vapor. Es un dato del problema. La velocidad en B ahorita no la conozco.
ZB sí lo conozco porque va a ser 1.2 más Hmax. Este lo conozco. La presión en C es la atmosférica, entonces también la conozco. La velocidad en C no la conozco de momento. Y ZC va a valer 0 porque estoy midiendo de ahí para arriba. Este término de aquí va a ser igual a 0. Bueno, entonces aparentemente no podría resolver porque tengo dos variables desconocidas en la misma ecuación. Sin embargo, de la ecuación de continuidad veo que todo lo que salga por aquí tiene que salir por acá, de manera que la velocidad v por el área b tiene que ser igual a la velocidad en c por el área en c, ¿no? De la ecuación de continuidad. Luego, como es el mismo tubo, el área b y el área c son iguales. Por tanto, las podría quitar de aquí y consecuentemente lo que obtengo es que la velocidad de v es igual a la velocidad de c. Y eso pues me simplifica ya bastante el problema. ¿Por qué? Porque aunque no conozca cuánto vale la velocidad de v y cuánto vale la velocidad de c, son iguales. Y está una de cada lado de la ecuación. Entonces este va a cancelar a este. Y ya lo simplifiqué considerablemente. Entonces la ecuación me va a quedar ahora como la presión en B sobre el peso específico más ZB va a ser igual a la presión en C entre el peso específico. Y una vez que está ahí, ya lo único que necesito determinar es cuánto vale ZB para poder calcular Hmax. O sustituir ZB por su valor directamente. De manera que si lo sustituyo, me quedaría la presión en B entre el peso específico más ZB, pero ZB vale 1,20 más Hmax. Y acá me queda la presión en C entre el peso específico. Entonces, si despejo de ahí la altura máxima, Hmax me va a quedar la presión en C menos la presión en B sobre el peso específico menos 1.20. Eso daría Hmax. Bien, entonces ahora lo único que me resta es sustituir los valores en la ecuación y encontrar el valor que estoy buscando. Nuevamente insisto, la presión en C no vale 0, vale el valor absoluto de la presión manométrica, que son 101.300 pascales, ¿verdad? Entonces Hmax va a valer 101.300 menos entonces haciendo las operaciones que tengo indicadas ahí, esto da 6.74 metros. Entonces puedo elevar el nivel de este punto hasta 6.74 metros antes de que se alcance la presión de vapor. Es decir, el sifón puede seguir funcionando si esta medida es 6.74. En cuanto pase de ahí, se va a vaporizar el fluido por
cuestión del incremento de la velocidad y ya no va a ser posible que el sifón funcione. Entonces, el punto importante en este problema es el siguiente. Las presiones que utilicé en la ecuación de Bernoulli para resolver el problema fueron presiones absolutas. Como esas presiones son absolutas, la presión de vapor es una presión termodinámica, es absoluta, se mide respecto al cero absoluto. Entonces, la presión en el punto C, aunque es la atmosférica, es la que es relativa al cero absoluto. Y la presión atmosférica relativa al cero absoluto vale los 101.300 pascales, es decir, el valor de la presión atmosférica estándar. Ese es el punto, digamos, relevante aquí y fue el que me permitió hacer el cálculo, puesto que esta presión es absoluta. Lo otro es que hubiera expresado esta presión como una presión manométrica, restándole los 101.300, pero era un poquito más complicado, creo que es más claro así. Bien, pienso que con ese problema ya son 4 los que hemos resuelto y pienso que queda ya adecuadamente ilustrada la aplicación de la ecuación de Bernoulli. Vamos a seguir utilizando la ecuación de Bernoulli en combinación con la ecuación de continuidad y en combinación con la ecuación de manometría para determinar flujos, velocidades y velocidades medidos por medio de venturímetros o de algunos otros artefactos similares cuando se colocan en las tuberías. Entonces, la ecuación de Bernoulli la vamos a seguir utilizando más adelante, por eso considero que con estos 4 ejemplos sería suficiente.